control de la socavación en puentes. La socavación es un proceso complejo socavación del fondo del cauce y socavación lateral de la orilla. Podemos controlar la socavación utilizando obras de ingeniería. Recubrimiento del cauce, enrocados, muros en aviones, bolsas rellenas de arena, pilotes, estructuras laterales para conducir el flujo, espigones, protecciones dentro del cauce. Veamos algunas de las obras que podemos nosotros construir para controlar el proceso de socavación en puentes. Estructuras de protección. Revestimiento del fondo del cauce con gaviones. Revestir el fondo del cauce con gaviones. O adoquines con elementos de cable en un ancho de 8 veces el ancho de la pila. O sea, al lado y lado de la pila, arriba y abajo de la pila, colocar un gran tapete de gaviones o un gran tapete de elementos de adoquín unidos por cable para evitar que se generen las turbulencias, o si se generan las turbulencias, no se genere socavación. Colocación de materiales de gran tamaño, enrocados, bloques de roca, hexápodos, tetrápodos, bolsacreto. Colocar elementos de gran tamaño que tengan mayor resistencia a la socavación que el material de fondo del río. Y cimentar en forma profunda. Cimentar con pilotes, con pilas profundas, micropilotes, inyecciones debajo de los cimientos para cementar las partículas de grava o arena. Estructuras de revestimiento y protección y cimentaciones profundas. Igualmente, podemos construir estructuras de orilla para conducir el flujo. No es común, pero es muy eficiente. O sea, que al lado y lado del estribo se coloquen unos elementos curvos, unos terraplenes curvos de materiales de enrocado especialmente para conducir el flujo y controlar la socavación en los estribos del puente. Muy eficiente, pero poco utilizado. Construcción de puntos duros, bolsas de materiales de gran tamaño para conducir el flujo y centrar el flujo en el cauce reducido donde se encuentra el puente. Espigones con el objetivo de centrar, o sea, una forma es proteger, y otra forma es conducir el flujo para que se generen menos turbulencias y menos problemas de socavación. Espigones, aletas, para evitar que el flujo se vaya hacia afuera, y
este sistema de deflectores, elementos deflectores dentro del fondo del cauce. Por ejemplo, en Barranca Bermeja, hace 50 años, se construyeron unos deflectores a gran profundidad en el cauce, en concreto armado, los cuales están funcionando para evitar que el flujo ataque directamente el muelle de Barranca Bermeja. Elementos para controlar la socavación. Sin embargo, tal vez el más eficiente de todos es ampliar la luz del puente. Entre más larga la luz del puente, menor socavación. La reducción del cauce genera gran cantidad de problemas. O sea, entre más largo sea el puente, más eficiente desde el punto de vista de socavación. Revestimientos con enrocado, revestimientos con gaviones del fondo del cauce junto al estribo o alrededor de las pilas. Revestimiento del fondo del cauce. Con enrocado, con gaviones, con bolsas de arena. Sobre un geosintético, sobre una tela geotextil que actúa como filtro. Hay fórmulas para el diseño de acuerdo a la velocidad de la corriente, se selecciona el tamaño del bloque. Hay que tener en cuenta también la forma del bloque. Hay procedimientos matemáticos en la literatura para calcular el tamaño del bloque, la pendiente del talud, el espesor de la protección, los filtros de geosintéticos, la forma del enrocado, de la protección, la forma geométrica es muy importante de acuerdo al sistema que nosotros queramos utilizar. O sea, ¿cuál es el objetivo en cada caso? Objetivo que debemos nosotros obtener del proceso de protección. De acuerdo al flujo, en este caso, por ejemplo, se dice que alrededor del estribo hay que colocarle una protección de por lo menos 2 veces la profundidad del flujo. Muy importantes, poco utilizados en el medio nuestro, grandes adoquines unidos por cables de acero, que se colocan como revestimiento del fondo del cauce. Revestimiento con adoquines unidos con cables. Colocar, botar, colocarle una masa grande de enrocado alrededor de la pila, alrededor del estribo. El enrocado resiste mucho más la socavación que las gravas y arenas, como lo vemos en esta fotografía, sobre un geosintético, sobre un filtro. El enrocado funciona muy bien en corrientes de baja velocidad. En corrientes de alta velocidad, tal vez de las mejores soluciones son los pilotes. En corrientes de alta pendiente, donde hay flujos torrenciales, los enrocados generalmente no funcionan. Y se ha botado mucho dinero en obras pensando en que al echar el enrocado la situación mejore, pero en cauces
de alta pendiente, de alta velocidad de flujo, no han funcionado muy bien las protecciones de enrocado, protecciones de bolsas de arena, de gaviones y hexapos de concreto armado, también son eficientes en corrientes de velocidades menos de 5 metros por segundo. Cuando la velocidad de la corriente es más de 5 metros por segundo, el sistema de enrocados, el sistema de hexápodos, el sistema de bolsas de arena no es muy eficiente. 5 metros por segundo. El enrocado. Los hexápodos. La cobertura con adoquines. La cobertura con gaviones. Y pantallas de concreto soportadas con nails o clavos de acero. Tablestacas metálicas. Hincadas, no es fácil en el medio nuestro hincar tablestacas debido a la presencia de bloques de roca. Para hincar tablestacas se requiere que no haya bloques de roca en el material de fondo del río. Y una de las mejores soluciones, construir pilotes a gran profundidad. Grupos de gran cantidad de pilotes a profundidades de 10, 15, 20 metros, muy por debajo de la profundidad de la socavación esperada. Tenemos una gran cantidad de alternativas para proteger los puentes contra la socavación. Escoger la mejor alternativa y hacer un diseño adecuado del puente.